cenegocia.com. Se negocia. Innovación en compras y abastecimiento. 1:01, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, por supuesto aquí en Duna, cuando en Santiago los termómetros marcan los 19 grados de temperatura. Está rico el día. Está rico, agradable, y va a seguir subiendo hasta los 26. ¿26 grados? Sí. No estoy acostumbrado todavía. Ah, Mi cuerpo no está acostumbrado, pero parece. si hubo temperaturas más altas, ¿o no? No sé, parece que estoy regulando mi termostato. Pero si yo me acuerdo, hace como 3 semanas, 30 grados, una cosa así. Bueno, pero es que Fue hace excesivo. hace 3 semanas antes de que nos dejara de este país, Josefina, las cosas han cambiado. Han pasado muchas cosas en 3 semanas. Cosas. 30 grados en Miami me dicen por acá, claro. Yo creo que eran como 40. Ay, bueno. Pero bueno, volvamos a lo nacional. Volvamos a Chilito. Mucha información, por supuesto, que ha estado ocurriendo. Siguen las segundas partes, terceras partes con respecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Era muy importante hoy la reunión que comentábamos ayer, que sostuvieron los exmandatarios, los expresidentes de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y también Ricardo Lagos Escobar, junto al actual presidente Sebastián Piñera y también el agente chileno en La Haya, Claudio Grossman, y el canciller. Reunión donde, por supuesto, se abordó lo que fue el fallo, pero por sobre todo lo que señalaron en esta declaración conjunta que se realizaron en La Moneda, ver cómo se viene la situación hacia adelante y cuidando el tono. Quizás uno de los más directos en su aseveración fue el presidente Eduardo Frei con respecto a que para mantener y para restablecer una relación con Bolivia parece que el hecho de que esté Evo Morales es un gran obstáculo. Vamos a estar comentando, por supuesto, lo que declaró el presidente Frei y también los expresidentes y el actual mandatario Sebastián Piñera luego de esta importante reunión. Oye, pero también había mucha expectativa si iba o no ir a declarar el cardenal Ricardo Ezzati. Bueno, finalmente se concretó a las 9:30 de la mañana aproximadamente, llegó hasta las dependencias en la Fiscalía de Rancagua para declarar, recordemos, como imputado por este caso de encubrimiento de eventuales abusos sexuales cometidos por el ex canciller de la Iglesia de Santiago, Óscar Muñoz. Parece que no dio declaraciones, habló el abogado de Ricardo Ezzati, fue bastante duro incluso con la prensa y bueno, él insistió en la inocencia básicamente de Ezzati, dice puede ser víctima una persona imputada también, así que vamos a estar revisando en análisis también de lo que pasó durante esta mañana en Rancagua. Oye, ayer comentábamos, José, y a quienes nos escuchan, paro nacional de los profesores. Conversábamos con Mario Aguilera, pueden revisar esa entrevista en duna.cl, por supuesto, donde nos comentaba por qué finalmente se mantiene lo que es el paro de 2 días, cuáles han sido las conversaciones con el Ministerio de Educación, un petitorio que a juicio del magisterio no ha llegado a nada, importante evidentemente por la señal que se da y también por un nuevo flanco abierto que se genera en el tema de educación, cuando también va a ser un punto importante en lo que va a ser la discusión del presupuesto 2019. Vamos a estar también con lo que ha sido parte de este paro y también los elementos que se dan y conjugan para lo que son las conversaciones que ojalá se puedan reanudar en este caso entre las dos partes. Oye, por último, irnos al mundo y destacar la noticia con la que abrimos esta mañana aquí, por lo menos en Chile, que era que un artículo que publicó The New York Times en donde decían cómo amasó Donald Trump su fortuna. Dice que parte de eso fue gracias a base de fraudes fiscales. Así que les vamos a estar contando esta historia que está bastante sabrosa. Incluso ya han habido reacciones desde la Casa Blanca. Solamente 2 conceptos que lanzó Donald Trump. Habló de una historia vieja y aburrida. Pero es vieja, o sea, la conocía. Por eso, entonces ahí uno empieza a leer entre líneas. Así que hay muchísimo también noticias del deporte, lo que le espera a Colo-Colo en este paso que esperan desarrollar en la Copa Libertadores, el encuentro con Palmeiras, eso y mucho más aquí en Noticias en Duna. 1 de la tarde con 5 minutos, como siempre, comenzamos con los principales titulares de este día. Tras reunirse con los expresidentes Lagos y Frei para analizar la estrategia de las relaciones exteriores que debe llevar a cabo el país, Sebastián Piñera llamó a Bolivia a dejar la pretensión marítima y dar vuelta a la página. Además, el mandatario recalcó que bajo el marco de reconocimiento del Tratado de 1904, Chile siempre estará dispuesto a conversar. Lo que planteamos nosotros es nuestro ánimo de conversar, pero dentro de un marco que se conozca, entienda y respete
el significado del fallo de La Haya, que se reconozca en plenitud la vigencia del Tratado de 1904 y que se abandone esta infundada pretensión sobre mar, territorio o soberanía chilena. En esos términos, Chile siempre va a estar dispuesto a conversar. Y además, lo quiero decir con mucha claridad, no vamos a caer en ninguna actitud de soberbia. Y en otros temas, el arzobispo Ricardo Ezzati se acogió a su derecho de guardar silencio frente al fiscal Emiliano Arias. El cardenal estuvo menos de media hora en su cita a declarar como imputado por eventual encubrimiento de abusos sexuales cometidos por el ex canciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz. Su abogado, Hugo Rivera, insistió en la inocencia del cardenal Ezzati. El principio de la inocencia está por sobre todas las cosas. El derecho a la defensa jurídica, lo mismo rango constitucional. Nosotros lo único que queremos es que se discuta este asunto. No estamos escabullendo. Quiero que eso quede bien claro. ¿Cuántos casos conocen ustedes que al final termina todo en absolutamente nada inocente? Es inocente, totalmente. Totalmente. En otras informaciones, la Fiscalía de Valparaíso imputará a 8 exfuncionarios del CREA de Playa Ancha por torturas. Según publicó el Mercurio, en la formalización que será llevada a cabo este viernes, se va a precisar que los delitos ocurrieron entre los años 2015 y 2017 en contra de menores de edad. Los profesores, lo contábamos, iniciaron esta mañana un paro nacional con marchas en diferentes puntos del país. Como explicó el presidente del Magisterio, en el gremio existe profunda disconformidad respecto de las respuestas que han recibido de parte del gobierno. Y llegaron a Chile los nuevos buses eléctricos que se sumarán al Transantiago. Se trata de un total de 690 buses, dentro de los cuales 200 son eléctricos y 490 diésel Euro 6, que llegarán en su totalidad dentro de los próximos meses para reemplazar la flota más antigua. 1:08 p.m. Vamos a comenzar con lo que comentabas tú, José, la declaración, o no declaración en este sentido, de el cardenal Ricardo Ezzati. Recordemos que había sido citado por el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, esto dentro de la investigación que se cursa contra el ex canciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, por eventual abuso sexual de menores. Aquí se habla de un eventual encubrimiento por parte del cardenal Ezzati, eso es parte de lo que está investigando la Fiscalía, y hoy se hizo la declaración como imputado. Esta declaración se había aplazado hace algunas semanas, esto también en el marco de la petición de sobreseimiento que la defensa del cardenal Ezzati ha solicitado a la justicia, y ese punto es bien importante porque explica, según el abogado Hugo Rivera, abogado de Monseñor Ezzati, el por qué se acogió a su derecho a guardar silencio. Recordemos, dentro del marco legal, el marco jurídico, está la posibilidad de aquellos que están llamados a declarar, finalmente puedan no declarar, guardar silencio por decisión, en este caso, de la persona o también de la defensa. Evidentemente se enmarca en la situación compleja que vive actualmente Monseñor Ezzati, recordemos, con las críticas que han venido de distintos sectores, no solamente de la iglesia, de los laicos, sino de otros ambientes con respecto a su eventual participación, por supuesto, está dentro de la investigación, de encubrimiento de casos de abusos sexuales. Esto también con otro elemento desde el Vaticano. Recordemos, Monseñor Ezzati, como el resto de los obispos de las distintas diócesis de Chile, han presentado su renuncia al Papa Francisco. Él ha aceptado ya 7 renuncias. No se ha sabido nada con respecto a si eventualmente Ricardo Ezzati también sería uno de los que se va a aceptar la renuncia. También hay un tema, por tema de edad podría estar considerándose esta posibilidad. En el punto que señalaba Hugo Rivera, claro, él lo decía, efectivamente hay que mantener lo que es un aspecto clave de la jurisprudencia nacional, la presunción de inocencia. De hecho, cuando alguien es declarado, alguien va a hacer una declaración como imputado, eso no se puede adelantar de alguna manera una presunción de que él es culpable. También Hugo Rivera decía, hay imputados que terminan siendo víctimas cuando finalmente se confirma por parte de la justicia y la investigación del Ministerio Público de que no tuvieron nada que ver. Eso es parte de la investigación. El día de hoy, así como ya ha pasado en varios casos emblemáticos en nuestro país, se acoge a su derecho a guardar silencio, por lo cual en esta media hora que estuvo junto al fiscal Emiliano Arias no hizo declaraciones, algo que también fue mencionado por el fiscal Arias, de que finalmente es un derecho que tienen todos los ciudadanos para poder llevar a cabo.
Sí, fueron bastante claras las declaraciones de alguna forma del abogado del cardenal Ricardo Esati. Fue bastante duro también con la prensa de alguna forma, a emplazarlos a que se informaran y que querían ser más bien transparentes en lo que es esta situación. Recalcó la inocencia del cardenal Ricardo Esati. Si bien el abogado del cardenal dijo que no conocían todos los antecedentes en detalle, el fiscal Arias dijo que la defensa ya sabía y había pedido postergar la declaración para justamente conocer la carpeta de la investigación, y al mismo tiempo aseguró que la indagatoria ha avanzado mediante otras diligencias también. Fue parte de lo que se desarrolló hoy, luego de que, recordemos, se aplazara del 21 de agosto hasta el día de hoy, 3 de octubre, la declaración del cardenal Ricardo Esati, en donde finalmente decide guardar silencio. Pero también hay otras informaciones. Sí, lo comentábamos, los titulares, 1:11 esta reunión entre los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y el presidente Sebastián Piñera, junto también al canciller Roberto Ampuero y al agente chileno en La Haya, Claudio Grossman, para evaluar lo que fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia, un tema que ha sido parte de esta semana. Hay varios elementos, pero se destacó lo que fueron las palabras del expresidente Eduardo Frei. Dijo lo siguiente: para nosotros sería ideal que el próximo año Bolivia tenga un mandatario electo que esté dispuesto a conversar. Apunta directamente a lo que ha sido la arremetida comunicacional y política de Evo Morales. Recuerden ustedes que durante la tarde de ayer habló Evo Morales, sumó elementos al discurso que había emitido a las afueras de la Corte Internacional de Justicia, habló de informe en vez de fallo, habló también de beneficiar a los invasores, en este caso la Corte Internacional de Justicia, y deja también desde el punto de vista boliviano de que se acata el fallo, pero se considera que es injusto, que no hubo justicia dentro de estos 5 años de proceso que tuvo la demanda marítima contra Chile. Ante este punto, que también ha sido abultado y refrendado por el vicepresidente García Linera y otros miembros del gobierno boliviano, habla Eduardo Frei el día de hoy y de manera semidirecta, podríamos decir, dice de que si está Evo Morales en el poder, no se puede llegar a conversar nada. Sí, ha sido bastante cuestionada de alguna forma la posición que ha tenido Evo Morales tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le dio la razón a nuestro país. Pero también han surgido dudas de lo que se viene en el futuro, quiénes van a ser los interlocutores válidos para poder dialogar en cuanto a la postura boliviana, pero también hay otro punto en cuanto a los costos, porque luego de que la Cancillería chilena transparentara que el costo para el Estado por la demanda marítima en La Haya fue superior a los 24 millones de dólares, la duda saltó ahora a Bolivia. Y desde la oposición en Bolivia le están pidiendo a Evo Morales que transparente esta situación que no la ha hecho ver claramente, así que están muchos pidiéndole una cifra respecto a los costos de lo que salió finalmente llegar a esta demanda en la Corte Internacional de Justicia. Es bien interesante cuáles son los efectos en la política boliviana y especialmente en la figura de Evo Morales. Los invitamos a una muy interesante entrevista que se dio en Hablemos en Off junto a un analista político boliviano que deja bastante claro cuál podría ser el futuro de ese país en este tema y también de Evo Morales. 1:14 noticias que desgraciadamente se repiten en la región de la Araucanía. El día de hoy ya se confirmaba la detención de una persona por un nuevo ataque incendiario, esto en la comuna de Lautaro. Queremos conversar sobre esto, también la situación de la Araucanía, cómo se ha ido operando con las nuevas medidas de seguridad y prevención por parte del Ejecutivo en esta región. Para eso estamos en contacto ya con el intendente de la Araucanía, Luis Mayol. Intendente, gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás, Josefina, gusto saludarlos. Buenas tardes, intendente. Bueno, partir preguntándole por los últimos hechos. Vimos un ataque incendiario en Lautaro y el último también en un jardín infantil. Yo me quería quedar con este último. ¿Qué medidas se están tomando? Bueno, en general señalarle que habíamos tenido un periodo de tranquilidad de 2 meses y medio, ¿ya? Pero lo que pasa es que esto hay que tener conciencia que está instalado un tema por un sector minoritario que está dedicado hace tiempo a eso, con capacitación y preparación, y esto no se va a terminar de un día para otro. Estas cosas tienen un plazo, tienen un periodo, digamos, en que se van apagando en la medida que las medidas que se toman por parte de las policías, por parte del Estado en general, más el aislamiento que va generando
la propia ciudadanía, van surtiendo efecto. Eso es la experiencia que existe en todos los países del mundo. Por lo tanto, estos hechos esporádicamente tienen que ocurrir y todos tienen alguna circunstancia, ¿no es cierto?, de fundamento para ellos. ¿Ah? Hay gente que necesita un fundamento porque están preparados y coordinados y organizados para realizar estos eventos. Un grupo muy minoritario. Bueno, el primero que dijeron, el argumento fue el Plan Impulso. Eso es bien difícil que tenga mucho apoyo de la ciudadanía, porque un plan que promete 8.500 millones de dólares en inversión para sacar a la región de la pobreza, es difícil que tenga mucho sustento de apoyo. Realizar, digamos, un acto en contra de eso. Claro, y en el segundo, claro, contra la idea. Y lo otro es que es muy lamentable, lo del jardín infantil, porque hay 28 alumnos, niños, mayor de 6 años, todos de origen mapuche. ¿Ya? Por lo tanto, las familias que nosotros estamos en contacto con ellas están sumamente, no solamente apenadas, molestas en general por este tipo de actitudes que no contribuyen en nada. Y eso aparentemente es una represalia por una frustrada visita masiva a la cárcel de Angol. ¿Ah? Intendente, sí, en ese punto estamos conversando con el intendente de la Araucanía, Luis Mayol. Al comienzo usted hablaba de coordinación en este tipo de ataques, que obviamente habla de una situación que es de un grupo minoritario, por supuesto, hay que recalcar eso, muy bueno, pero que hay una coordinación. Y durante el día usted ha mencionado en medios de que esta coordinación llegaría nuevamente a reflotar un fantasma, podríamos decir, que sigue ahí latente, que es vínculos con las FARC. De hecho, esto relacionado con el detenido de Lautaro. ¿Cuáles son los antecedentes que se manejan para nuevamente poner a el grupo colombiano en lo que es la situación de la Araucanía? Bueno, usted sabe que hubo una acción hace muchos años atrás, no tantos años atrás, fue en el gobierno, al principio del gobierno de la presidenta Bachelet, en que se trató de vincular y precisamente fueron antecedentes que llegaron de parte del gobierno colombiano acá, que en definitiva se desecharon después porque eran pruebas que habían sido obtenidas en forma que no están consideradas por la legislación. Fue una invasión que hizo el ejército colombiano en el norte de Ecuador y incautaron unos computadores y ahí estaba la información. Esa fue la causal por la cual no se siguió la investigación. Pero esto mismo que han señalado algunos gremios, alguna gente, de que habría alguna vinculación del detenido con esto, proviene incluso de que usted se mete en Google, y ahí está la información. Ahora, de que en este momento se pueda comprobar con pruebas fehacientes, yo no estoy metido en el tema, pero no sé acaso eso corresponderá o existirán los elementos como hacerlo. Pero si se confirmara esto, es intendente. Información pública. Sí, claro, no, información pública también dentro de la investigación que se lleva desde el Ministerio Público, pero si se llega a confirmar, nuevamente tendríamos un hecho bien grave, que la coordinación llega a este tipo de instancias, digamos. Bueno, es que, a ver. Y la preparación más que coordinación. A la gente de la Araucanía hoy día no tienen muchas dudas de que los grupos que quedan violentistas están coordinados, preparados, capacitados y financiados de alguna parte. ¿Ya? No son grupos aislados. Cuando comenzaron estos disturbios hace 20, 25 años atrás, había mucho de ideología, había gente que lo siguió por ciertas cosas conceptuales, pero eso está, yo creo, hoy día dejado atrás hace mucho rato. Los grupos que están hoy día actuando tienen una organización usted ve que en el último asalto en Galvarino, el vehículo carabinero que lo interceptó tiene cualquier cantidad, no me acuerdo el número de impactos de balas de guerra. Ya no es una escopeta hechiza la que está funcionando acá. Todos los últimos, el asalto a la caja de compensación en Galvarino también tenían armamento de guerra los individuos, los delincuentes que actuaron, y le dieron un balazo en una pierna, 2 balazos a un carabinero que quedó mal herido y fue con balas de ese calibre. O sea, ya no estamos hablando de escopetas con tiros de caza. Intendente, ¿cómo evaluaría usted el Comando Jungla? Se lo pregunto porque leí el fin de semana que desde el Partido Comunista dicen que van a apoyar el Plan Araucanía si es que desde el gobierno retiran a este comando en la zona. Es curioso lo que pide el Partido Comunista, que retiren un equipo especializado
que se anticipa a los hechos que ocurren, porque no tiene por objeto actuar en forma agresiva, digamos, para intimidar a la gente, sino que se anticipa, tiene un servicio de gente especializada y además los elementos como para averiguar. Usted va a tener conocimiento cuando, yo siempre como ejemplo, cuando se quema una iglesia o un templo, pero no cuando se evita que se queme una. Eso no se sabe. Sí, claro. Entonces, ha habido bastante menos hechos de esto en el último tiempo, porque ha habido un trabajo de este grupo especializado. Es decir, ¿se han evitado estos hechos gracias al Comando Sí, Jungla? claro. Mire, hay cosas que son concretas. Hoy día, las diligencias que ordenan los tribunales y la fiscalía, donde tengan que realizarse, se realizan. ¿Ya? Hasta hace un tiempo atrás, y le cuento, había 31 citaciones hechas por la fiscalía que debían cumplirse en comunidades de estas que se llaman violentas. Esas citaciones, esas diligencias las cumplen los carabineros del retén, que está más cercana, y no se estaban cumpliendo, hacía dos años y medio, órdenes que había impartido, diligencias que había impartido la fiscalía o los tribunales, porque no entraban. Bueno, hoy día esas se cumplen, se realizan, y la gente está citada a declarar al tribunal como cualquier ciudadano común y corriente. Ese es un ejemplo. En el último tiempo se han desactivado 12 robos importantes de madera, ¿ya? Incluso a la gente que los compra también se han ubicado, y de ahí todos saben que sale el financiamiento para muchas de estas actividades. Entonces, ahí tiene ejemplos concretos de cómo se pueden hacer, es claro, cómo se pueden hacer, ¿cómo se llama? Acciones que son preventivas. Bien, Intendente Luis Mayol, nuevamente muchas gracias por este contacto con Noticias en Duna, que esté muy bien. Buenas tardes. Adiós, Nicolás, Josefina, gracias. Gracias, un gusto, buenas tardes. 1:00 con 23 minutos, vamos de inmediato entonces con noticias internacionales. Ya lo anticipábamos, Donald Trump embistió en contra de The New York Times tras un reportaje que lo acusa de fraude fiscal. El presidente tildó de muy viejo y aburrido el artículo del diario estadounidense donde se aseguraba que él y sus hermanos recibieron millones de dólares de su padre mediante maniobras impositivas dudosas. Durante un mitin en Mississippi, el presidente Trump se burló de la mujer que acusó de violación a su candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Trump inició una imitación de la declaración de Christine Blasey Ford, mofándose de su testimonio y exagerando las respuestas que la mujer le entregó al Senado, provocando risas y aplausos entre los participantes. La Corte Internacional de Justicia de La Haya ordenó a Estados Unidos a paralizar parte de las sanciones contra Irán. Los jueces consideraron que el país norteamericano tiene la obligación de detener los castigos relacionados a la libre exportación al territorio de Irán de bienes relacionados con necesidades humanitarias. Y finalmente renunció el ministro del Interior francés del gobierno de Emmanuel Macron, Gerard Collomb, quien decidió dejar el gabinete para postularse como alcalde de Lyon. Se convirtió así en el tercer ministro en salir del gobierno galo en 2 meses. Lo adelantábamos, un artículo de The New York Times publicado ayer. Señala que Donald Trump es uno de los artífices de parte de las estrategias fiscales que ayudó a su padre, el constructor Fred Trump, a evadir impuestos en los años 90. Esto es un artículo que, por supuesto, ha generado diversas repercusiones en Estados Unidos. Primero habló la Casa Blanca y después, por supuesto, lo hizo Donald Trump, que, como les contábamos, decía que se trata de una historia vieja y aburrida. Así que son declaraciones que daban a entender de alguna forma que Donald Trump conocía esta historia. Claro, te doy rápido parte de la frase. El fallido New York Times hizo algo que nunca antes había visto. Utilizaron el concepto de valor temporal del dinero para hacer un artículo muy viejo, aburrido y contado a menudo sobre mí, señaló a través de su cuenta de Twitter. En suma, esto significa que el 97% de sus historias sobre mí son malas. A ver, el tema de que Trump heredó dinero de su padre es ultra conocido. Aquí lo del New York Times, yo no he leído el reportaje, eso sí, tengo que leerlo. Dice es que a través de maniobras impositivas, es decir,
a través de rebajas de impuestos, de manejo aquí y allá, ahí se obtiene esa fortuna que hereda a sus hijos. Entonces es distinto el tema, pero obviamente Trump se tira con todo contra The New York Times, que ha sido muy crítico y a veces un poquito extremo también dentro de este nivel o línea que tienen que mantener los medios con respecto a la política. Sí, con el presidente, pero bueno, es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de leer parte de este reportaje y es bien detallado, es largo, pero es bien detallado y tiene hartas fuentes de lo que es este que sistema. habla de la evasión de impuestos, que se hizo en su minuto, que claro, uno diría no sería la primera fortuna que tuvo ese tipo de artimañas tributarias, pero obviamente estamos hablando de Donald Trump. Y solo un punto también, recordemos que Donald Trump en la campaña electoral no quiso hablar de su patrimonio y no dio cifras, un punto que le podía jugar en contra en este caso. Toda la razón, porque finalmente lo que callas te puede condenar. Así es. 1:26, vamos al deporte. De las 21:45 de la noche, Colo-Colo buscará, como visita, dar vuelta a la llave ante Palmeiras en la lucha por un cupo en la semifinal de la Copa Libertadores. Los albos, recordemos, cayeron 2-0 en el Monumental y necesitan ganar sí o sí por 2 goles de diferencia para avanzar a la ronda de los 4 mejores, excepto si se imponen 2-0, ya que ahí todo se definiría desde los penales. Y el expresidente de Unión Española, Francisco Cerezuela, comunicó ayer que no participará en las elecciones para presidir la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. A esto se suman las bajas de Pablo Milad y Arturo Salá, que dejan solo en competencia a Harold May Nichols. 1:27 p.m. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegajero Zavala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Y con Cenegocia obtenga ahorros, control, trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compra, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. Llegamos al final de esta revisión de las noticias en Noticias en Duna. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan con toda la conversación, información y la mejor música a través de Duna. Ya vienen en minutos los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva revisión de los principales titulares de la tercera PM. El próximo Asbun, el 10 de octubre, debe declarar ante el fiscal Arias. También destaca la revelación del fiscal Emil Ford. Javiera Blanco ya compareció como imputada en el caso Ascar. Destaca la tercera PM desde Evópoli al Frente Amplio. Así fue el primer acto de conmemoración del no en el Congreso. También destaca las pruebas de ADN que juegan a favor de los chilenos acusados en Malasia. Y en el deporte, Natalia Ducó contrata ahora al abogado español Perdonazo a Messi. Parte de los principales titulares de la tercera PM que ya están disponibles en latercera.com. En Sinergia Inmobiliaria pensamos cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócenos en isinergia.cl. Duna presenta información privilegiada. Auspicio de BCI, Inmobiliaria Almagro, Brooks